Radiovisión Cuba para Cristo presenta el programa Lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, tocó mi mente y me salvó justo a tiempo. Y yo le alabaré. Es el mismo de ayer. Le alabaremos. Buenos días y bienvenidos a Lo que hizo Dios. En esta mañana de martes estaremos conociendo el testimonio de lo que Dios hizo en la vida de Elsa Vázquez, una ex bruja. Entonces escuchemos lo que hizo Dios en el testimonio impactante de Elsa Vázquez, la ex bruja. El Señor me ha traído a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho no solamente conmigo, sino con mi familia. El Señor siempre va con nosotros. Hemos visto la mano poderosa moverse de una manera muy especial. Ocupo el segundo lugar en una familia de 5. Nací en Monclova, Coahuila. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen Monclova, Coahuila. De eso ya hace varios años. Nací en un hogar donde no se conocía la palabra del Señor. Mi padre decía que teníamos nuestra religión, éramos católicos. Nací en un hogar donde no había necesidad, ya que mi padre era un hombre millonario en México allá en aquellos años. Tenía billares, cantinas, desgranadoras. Era socio fundador de la pasteurizadora Vaquita en Matamoros. En sí era agricultor. Tenía varios ranchos en Matamoros, Río Bravo, Soto La Marina. Tenía un rancho muy grande del tamaño de una ciudad, 2,100 hectáreas, que se encuentra en medio de Nuevo León y de Coahuila. Ese rancho había sido un cuartel, era una hacienda, era de ganadería. Mi padre no conocía absolutamente nada de ganadería, sino que lo había comprado únicamente para que se dijera que era el dueño de esa hacienda. Y es ahí donde íbamos y nos pasábamos las vacaciones y los fines de semana. Y fue ahí donde la hermana Elsa conoció los demonios. Y quiero leer una cita bíblica, no tiene que ir allá, sino únicamente tome nota. Job 4, 14, 15 y 16 dice: me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, dice la palabra del Señor. Pero también quiero ir ahí a Deuteronomios 18, del 9 al 14. Y dice que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hija o a su hijo por el fuego, ni quien predique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivino oyen, dice la palabra del Señor. Hace 19 años el Señor me alcanzó, después de haber practicado brujería y hechicería por 30 años. Se dice fácil, un poco difícil, sabores amargos ahí en el mundo, pero no quiero que se me olvide, porque sería como olvidarme de dónde el Señor me sacó. Empecé a practicar brujería y hechicería entre los 2 y los 4 años. Y fue mi abuela quien me enseñó a poner la mano sobre las personas. Me decía únicamente: di estas palabras y vas a ver cómo los milagros suceden. Y hemos escuchado en muchas ocasiones que personas han ido donde un brujo o un hechicero y han recibido su milagro. Y en esta preciosa tarde yo quiero decirte que es verdad, porque también Satanás hace milagros. Esa es precisamente la misión de Satanás: engañar a la gente. Que después de haber escuchado este testimonio te vas a dar cuenta cómo es que Satanás deja todas las cosas descompuestas y que las arregle mi Señor. Cuando tenía la edad de 4 años, mi abuela murió. Y en una ocasión, estando dormida en mi recámara, sentí la presencia de alguien ahí en ese lugar. Y por mucho tiempo pensé que era la abuela, era tan real. Con el movimiento de su boca me dijo que quería agua. Me levanté, me fui a la cocina, traje el vaso con agua, y cuando regresé esa abuela ya no estaba. Empecé a gritar y mi madre me dice: ¿qué pasa? Le digo: la abuela anda aquí. Dice: no puede ser posible. ¿Recuerdas que tu abuela murió? Nadie me podía decir que era mentira, porque la estaba viendo con mis propios ojos. Y a partir de ese momento empecé a invocar espíritus del más allá. Y continuamente estaba clamando el espíritu de la abuela. Esto no era ninguna abuela, era Satanás disfrazado de abuela, donde sabía que era la única forma de arrimarse a una niña de 4 años sin que tuviera miedo. Pero a pesar de todas las cosas sentía miedo. Yo con esto quiero decirte que estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. Siempre hay 2 espíritus satánicos dentro de la iglesia. Y usted dirá: qué raro. Pues no se le olvide dónde fue la primera división, ahí arriba.
No se le olvide que dentro de los 12 estaba Satanás mismo, y de haber sido Judas, podía ser cualquier otro de los 12. Siempre hay dos espíritus satánicos: el de Jezabel, que es el que jala a los pastores, a los ministros, a los siervos de Dios, al hermano que más usa el Señor. Pero también el de Satanás, que es el que divide las iglesias. Tenga bastante cuidado. Tenemos que decirle al Señor que nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos. La persona, cuando no tiene discernimiento, lo mismo le da sentir el Espíritu de Dios que sentir el Espíritu de Satanás, pues no hay discernimiento. Si a usted lo ha puesto el Señor en este lugar, tenga bastante cuidado. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos andar brincando de un lado para otro. Estamos viviendo últimos tiempos y no podemos estar ni siquiera segundos sin pastor. Si el Señor lo ha puesto en este lugar, aquí permanezca. Amén. Y así pasaron largos 12 años. Y hago mención de dos partes de mi vida en el testimonio: viviendo en unión libre con Satanás. Pero la hermana Elsa tenía ya la edad de 16 años. Y había llegado el momento de reafirmarme más en las cosas satánicas. Y en ningún momento sabía que era Satanás. Teníamos una tienda grande ahí en Tamaulipas, vendíamos desde leña hasta licor, abastecíamos casi toda la colonia. Y cuanta tienda se ponía por ahí, mi padre hacía que cerraran las puertas. Toda mi familia practicó la brujería y hechicería. La primera que ingresó fue la hermana Elsa, después mi padre, mi madre y cada uno de mis hermanos. Pero frente a nosotros había una carnicería. Y teníamos pleito con el vecino. Yo no sé cuántos de los que están en este lugar tienen pleito con alguien, pero sí quiero decirte que las maldiciones afectan. Es mejor que alguien te dé una bendición y no una maldición. El pleito era porque el vecino únicamente era carnicero. Había venido a hablar con mi padre para que cerrara el departamento de carnicería. Mi padre, como tenía dinero, pagó a las autoridades, le dieron el permiso y más libremente pudimos tener ese departamento. Pero el vecino siguió urdiendo. Y una tarde ese vecino mandó un platillo a la casa. Yo con esto quiero decirte que hay mucho cristiano que no ora por sus alimentos. En ocasiones estamos en un restaurante y nos da pena orar por los alimentos. La pena les debe dar a ellos, no a nosotros. Nosotros tenemos a alguien a quien darle gracias por todo cuanto nos llevamos a la boca. Tenemos que decirle al Señor que purifique y santifique nuestros alimentos, porque la palabra del Señor dice que aunque bebieres cosa mortífera, no nos hará daño. Mi madre fue la única que comió ese alimento, tenía 6 meses de embarazo, el bebé se le murió y en la casa empezaron a aparecer todas esas cosas extrañas que una persona siente cuando está siendo embrujada. Tierra del panteón, restradiajo, flores rojas, agua en la puerta, camaleones de todos tamaños y de todos colores. Peleas en el hogar. Yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando hay peleas en el hogar, si no está Satanás ya ahí metido, está tratando de meterse. Hogares destruidos, cristianos o no cristianos. Es un mero mole de Satanás desbaratar hogares. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando desbarata una pareja, los hijos se los llevan los pies. Y es ahí donde nacen los drogadictos, es ahí donde nacen los homosexuales, es ahí donde nacen las lesbianas, es ahí donde nacen los alcohólicos de un hogar destruido. Mi madre se estaba muriendo y cuanto brujo y hechicero, para nosotros no había distancias. Íbamos y nos pasábamos allá en las noches para ser los primeros en ser consultados. El bebé se le murió y mi madre adelgazó 150 libras en 3 meses. En 3 meses habíamos quedado en la calle completamente con la enfermedad de mi madre. Ya no teníamos nada. Yo recordaba hace un momento que el hermano estaba hablando del diezmo. A muchos no nos gusta que se hable del diezmo, pero hoy no vamos a tratar ese tema. Pero sí quiero decirte que si tú quieres ser bendecido, pon atención. La palabra del Señor se está dirigiendo a su pueblo en Oseas 4:6 y dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Yo no quiero ser destruido. En ocasiones el cristiano, y estoy hablando de los cristianos, se siente como que está viviendo en maldición. Y en muchas ocasiones se está viviendo en maldición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando nos gastamos el 10% que no es nuestro, es del Señor, eso se llama robo. Tenga bastante cuidado. La palabra del Señor dice: malditos sois con maldición. Yo siempre digo que con qué cara volteamos hacia arriba y le decimos al Señor que nos dé más. Si nos hemos gastado lo nuestro y aparte lo del Señor. Tenga bastante cuidado. El 10% no es para bendecir al pastor. El 10% es para bendecirte tú misma. Y lo tienes que dejar en el lugar donde tomamos el alimento espiritual. Y lo que se haga con ese diezmo ya no es asunto nuestro, porque no es nuestro, es del Señor. Hay cristianos que no dan ofrenda, que únicamente dan el diezmo. Y cuando usted no da ofrenda, únicamente da el diezmo, no está dando nada al Señor.
tenemos que hacerlo. Nunca le vamos a poder ganar al Señor. No quiero decirle que dé cantidades grandes, si usted no quiere ser bendecido en grande, pero sí quiero decirle que pruebe al Señor. La palabra del Señor dice: probarme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición, no solamente que abunde, sino hasta que sobreabunde. Y está hablando de toda clase de bendiciones. Está hablando de bendiciones de carro, está hablando de bendiciones de casa, está hablando de bendiciones de donde no puedes pararte a un hospital porque el Señor te está bendiciendo. Está hablando de toda clase de bendiciones. Y si quieres ser bendecido, prueba al Señor. No conocíamos al Señor. Mi madre se estaba muriendo. Habíamos quedado en la calle completamente. Mi madre, sus hermanos los tenía en Coahuila y se quería ir a morir allá. Nos fuimos a Coahuila y hubo una separación entre mi madre y mi padre de 4 años. Y cuando llegamos allá, en una ocasión mi madre me dio permiso de ir al cine con una prima. Y cuando llegué al lugar, mi prima dice: todavía no estoy lista, pero mientras me preparo te presto esta revista. Una revista que muchos de nosotros hemos visto y nos ha llamado la atención. No solamente la revista ni los periódicos, sino en la televisión. Está a la orden del día que el Walter Mercado y que quién sabe qué tantos círculos. Hay cristianos que todavía creen en su horóscopo. Hay cristianos que todavía creen en su número de suerte. Hay cristianos que se la pasan todo el tiempo, no dan a la iglesia, pero sí se la pasan comprando la lotería, el raspado ese para ver si se sacan los millones. Y es una idea bastante astuta de Satanás sacar el dinero a los cristianos. Tenemos que tener bastante cuidado. Satanás sabe cómo es que va a llegar a nuestras vidas y nos va a llamar la atención. El encabezado decía universidad y la hermana Elsa decía ser una profesionista. Fui una niña maltratada por mi padre. Cuando me arrimaba con las calificaciones, mi padre me decía: nunca vas a poder. Nunca nos golpearon, pero sí nos maltrataron bastante fuerte, verbalmente. La hermana Elsa deseaba ser una profesionista. Mis hermanos no eran profesionistas en ese tiempo, pero para allá iban porque llevaban buenas calificaciones. Y yo, por más que me podía alcanzarlos, tengo que ser una profesionista sin la ayuda de papá. Corté la hoja sin ser vista y lo mandé a la ciudad de San José, California. En 15 días recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de un cuestionario que tenía que ser contestado con una calificación de 100. Una fotografía, unas radiografías que tenían que ser interpretadas. Lo contesté, lo mandé al lugar. En 15 días nuevamente recibí correspondencia, donde esa correspondencia venía acompañado ya de una credencial y un manual. Y también venía acompañado de un libro donde en cada ciudad hay un lugar donde ellos se reúnen. Es una organización que se puede decir que es la más grande que hay mundialmente. Es una organización que cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos dijo a Moisés que botara la vara de Aarón y se formó serpiente, los que estaban ahí que también botaron sus varas y se formó serpiente. Esa es la doctrina donde la hermana Elsa perteneció por 18 largos años. 12 años viviendo en unión libre con Satanás. Pero ahora había llegado el momento de firmar 7 pactos con Satanás. Uno de los pactos era una acta matrimonial. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera ayunar cada día jueves. Otro de los pactos era donde me comprometía mientras vida tuviera llevar la armadura puesta. ¿Te das cuenta cómo es que Satanás es padre de mentira? El ayuno, la oración, la armadura, habla la palabra del Señor. Cuando llegamos a las plantas del Señor y recibimos a Cristo en nuestro corazón, pensamos que ya acabó todo. Y es cuando apenas empieza la guerra. La palabra del Señor nos habla de un adversario. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que habiendo acabado todo, estar pues firmes. Una armadura nos habla Pablo, que tenemos que colocarnos pieza por pieza. Una armadura que no únicamente tenemos que colocarnos las partes de la armadura que más nos gusta, sino una armadura completa. En esa organización es donde están involucrados casi la mayor parte de los presidentes. Es donde están involucrados casi la mayor parte de personas que trabajan con el gobierno, como Seguro Social, como las estampillas para la comida, como maestros que trabajan con nuestros hijos en las escuelas, como carteros que llevan la correspondencia a nuestro hogar. Ellos son mayoría, pero la palabra del Señor habla a nosotros y dice: no temáis manada pequeña, cuando el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una organización donde absolutamente todo se puede hacer. Y si tú lo dudas, mi Señor es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y la primer pareja que formó mi Señor dice que había de todo en ese lugar.
Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Cuando dijo el Señor que del árbol del bien y del mal y del que comes y vives para siempre, dice, nada más no lo hagas. Esa es la razón que hemos leído estas citas bíblicas. Si tú estás pensando ver un brujo o un hechicero, el Señor dice, te he prohibido esto, Jehová tu Dios.